Y presentación. La jugada maestra de Florentino Pérez, o cómo tener dos reyes en el mismo tablero sin que se maten. Atención, madridistas y amantes del fútbol global. Lo que está a punto de desvelarse no es una crisis, sino el mayor movimiento estratégico de la historia reciente del Real Madrid, la jugada maestra de Florentino Pérez que podría reescribir la hegemonía europea. Hemos hablado del pulso salarial de Vinicius Jr., de su ultimátum, y de la sombra gigantesca de Erling Haaland. Pero, ¿y si les dijéramos que no hay dilema? ¿Y si el plan siempre fue tener a ambos? La información que llega desde la cúpula blanca apunta a que el Real Madrid no está negociando para elegir entre sus dos grandes activos, actual e inminente, sino para reestructurar el club completo en torno a ellos. Vinicius, por supuesto, pide un salario que lo reconozca como el mejor desequilibrante del mundo, y lo que Florentino le ofrece no es solo dinero, sino un nuevo rol de líder junto al noruego. Xabi Alonso no mira de reojo con desconfianza, sino con la emoción del ingeniero que recibe las dos piezas más potentes del mercado para construir una máquina de guerra indestructible. El Real Madrid se prepara para el doblete imposible, Vinicius y Haaland. Pero la clave está en el precio. ¿Aceptará Vinicius convertirse en el facilitador letal y no solo en el finalizador? Esta es la crónica de la alineación de destinos que puede cambiar el fútbol para siempre. Quédense con nosotros, suscríbanse y comenten si creen que esta dupla será la más dominante de la historia, superando a cualquier otra. 2. La teoría del doblete imposible, Florentino y el arte de la no elección. Florentino Pérez es conocido por su visión audaz, pero también por su disciplina espartana en lo económico. El público interpreta la negociación salarial de Vinicius como una amenaza para el fichaje de Haaland, pero la realidad es mucho más compleja y ambiciosa. La teoría del doblete imposible sostiene que el Real Madrid siempre ha planificado la llegada de Haaland asumiendo la renovación al alza de Vinicius. La clave reside en cómo se pagan ambos. La estructura del contrato de Haaland está diseñada para ser un pago aplazado en varios años, ligado a ingresos futuros del nuevo Santiago Bernabéu. El contrato de Vinicius, en cambio, se reajusta inmediatamente, pero el incremento se compensa con bonificaciones por títulos y derechos de imagen compartidos de manera estratégica. El miedo a la ruptura salarial es legítimo, pero Florentino lo ve como un coste necesario para asegurar un ataque que dominará la próxima década. El presidente ya lo hizo con Zidane y Figo, creando un equipo que superó la lógica financiera. La premisa es que el valor de mercado de la dupla Haaland-Vinicius será tan grande que generará más ingresos de lo que cuestan sus salarios combinados. El riesgo es mínimo. La recompensa es la hegemonía total. Creen que el Bernabéu renovado generará suficiente dinero para mantener a estas dos superestrellas. 3. Vinicius Jr., el ídolo forjado en el caos y el escudo emocional. La percepción de Vinicius como un jugador que solo busca dinero ignora su profundo valor intangible para el Real Madrid. Él no es solo el extremo que desborda, es el símbolo de la resistencia de una generación. Llegó como una promesa criticada, sufrió la presión del Bernabéu y se convirtió en ídolo a base de goles decisivos en finales de Champions. Ese recorrido le da un peso emocional único. Para Florentino, Vinicius es la conexión emocional con la afición brasileña y latinoamericana, un mercado vital. Su regate impredecible y su sonrisa tras un gol son el escudo emocional del club. El brasileño, a diferencia de otras estrellas, ha madurado dentro del Real Madrid. Su demanda salarial no es solo por dinero, sino por el reconocimiento de su recorrido. Él quiere el estatus de jugador franquicia por ser el pilar que sostuvo al equipo en los años de transición. La historia nos enseña que el Real Madrid siempre ha necesitado un ídolo forjado en casa, como Raúl o Ramos, que equilibre a las estrellas fichadas por cifras astronómicas. Vinicius es ese ídolo. Venderlo sería perder un activo emocional irrecuperable. Es un error pensar que el dinero puede reemplazar el alma de un equipo. 4. La corrección necesaria. El salario de Vinicius en el contexto Mbappé Premier. El Real Madrid es consciente de que el salario de Vinicius está obsoleto respecto a su rendimiento. Jugadores de menor impacto mediático y deportivo en la Premier League ganan más que él. La demanda del brasileño es, en realidad, una corrección de mercado inevitable. El Real Madrid no puede pretender tener a un aspirante al Balón de Oro cobrando como un jugador de segundo escalón salarial. El factor decisivo es Kylian Mbappé. Si el francés finalmente se queda en su club o ficha por otro grande, el Real Madrid necesita asegurar que Vinicius no tenga motivos para envidiar ninguna ficha de su competencia directa. La oferta final del Real Madrid a Vinicius no lo convertirá en el mejor pagado del mundo, ese puesto estaría reservado para Haaland, pero sí lo situará en el top 5 de extremos, con una estructura de bonificaciones que, de ganar títulos, podría acercarlo a las cifras de Haaland. Esta es la propuesta de coliderazgo. No eres el único rey, pero eres un rey con todas las de la ley. El problema para Florentino es que la Premier League ofrece ese mismo sueldo base sin las bonificaciones.
¿Se rendirá Vinicius a la historia y el prestigio, o elegirá la seguridad económica que le ofrecen en Inglaterra? La negociación está en los detalles y en la letra pequeña de los derechos de imagen. Xabi Alonso, el ingeniero del caos y el plan para el 4-2-3-1 letal. La llegada de Xabi Alonso no es solo un cambio de entrenador, sino la instalación de un nuevo dogma táctico en el Real Madrid. Alonso, un hombre de control y presión, ha ideado un sistema específicamente para que Vinicius y Haaland no se estorben, sino que se potencien de manera exponencial. El dibujo preferido sería un 4-2-3-1 muy fluido. Haaland sería el 9 puro, fijando a los centrales y ejerciendo una presión física constante en la salida rival. Vinicius, en este esquema, no jugaría pegado a la banda, sino como extremo interior izquierdo, el ala falsa, con libertad total para permutar con el mediapunta, Bellingham, y el extremo derecho, Rodrigo. El plan de Alonso es que la velocidad explosiva de Vinicius se utilice para romper la segunda línea de defensa, llegando al área sin balón, mientras Haaland arrastra a los defensores. La paradoja de la dupla es que Vinicius necesita pasar de generar sus propias jugadas a ser el mejor socio de Haaland. El técnico vasco ha sido claro: el sistema se adaptará, pero la disciplina táctica no se negocia. Si Vinicius acepta este rol de creador de caos organizado, el Real Madrid tendrá un ataque que combina la fuerza bruta con la magia brasileña, algo inédito. El factor Rodrigo, la pieza de sacrificio o el comodín táctico. En esta ecuación de superestrellas, el destino de Rodrigo Goes es el elemento más incierto, y a la vez, el comodín táctico de Xabi Alonso. Si Vinicius y Haaland son intocables, Rodrigo debe aceptar el rol de jugador total que puede suplir a Vinicius por la izquierda, jugar de mediapunta o actuar como extremo derecho clásico. El brasileño ha demostrado ser el jugador más versátil del ataque, y su entendimiento con Vinicius es casi telepático. Sin embargo, la llegada de Haaland y la consolidación de Vinicius en el top salarial lo sitúan en una posición incómoda. Si Rodrigo se convierte en el sacrificio para equilibrar las cuentas, su venta podría rondar los 100 millones de euros, una inyección de liquidez. El Real Madrid pierde la rotación de lujo que Xabi Alonso necesita. El plan B de Florentino Pérez: si Vinicius rechaza la renovación y es vendido, pasa por mantener a Rodrigo como extremo principal y fichar a Haaland. Pero si Vinicius se queda, Rodrigo deberá aceptar su rol de sexto hombre de lujo, una píldora amarga para un jugador de su talento. ¿Creen que Rodrigo aceptará ser el comodín en esta nueva era de galácticos? 7. La reacción en Europa. El pánico del City, el PSG y el nuevo Big Three. La posibilidad de que el Real Madrid concrete el doblete Vinicius-Haaland ha generado un estado de pánico silencioso en las cúpulas de los clubes más ricos de Europa, especialmente el Manchester City y el PSG. El City, actual casa de Haaland, ve en esta operación el fin de su proyecto a largo plazo. Saben que si el Real Madrid se lleva a Haaland, no solo pierden a su máximo goleador, sino que el equilibrio de poder se desplaza irremediablemente a Madrid. Su única esperanza es que la crisis salarial de Vinicius se resuelva con su venta a la Premier, debilitando al Real Madrid. El PSG, por su parte, ve cómo su modelo basado en la superestrella única, Mbappé, es superado por el modelo de superestrellas duales del Real Madrid. Este nuevo Big Three ofensivo, Vinicius, Haaland, Bellingham, crea una ventaja competitiva que ningún otro club en el mundo puede igualar en talento joven y potencial. La reacción de los rivales será intentar fichar a otros jugadores clave del Real Madrid, como Valverde o Tchouaméni, o aumentar su propio poder de fuego con fichajes estratosféricos. Pero el mercado es limitado, y la posibilidad de que el Real Madrid acapare a los dos mejores talentos de la próxima década es una declaración de guerra económica y deportiva. 8. El eco histórico, la lección de Zidane y Figo, y la gestión del ego galáctico. El Real Madrid ya ha enfrentado la gestión de dos egos inmensos con la llegada de Zinedine Zidane y Luis Figo en su momento. En aquella época, la prensa cuestionaba cómo podían coexistir dos números 10 con salarios y estatus tan altos. La respuesta fue la mutación táctica y la aceptación de roles. Figo jugó más pegado a la banda derecha, convirtiéndose en el mejor asistidor del mundo, mientras que Zidane se centró en la creación de juego en el mediocentro. Esta lección histórica es el manual de Xabi Alonso. El Real Madrid no teme al ego si está al servicio de la victoria. La tarea de Florentino es convencer a Vinicius de que su legado será aún mayor si se convierte en el maestro de ceremonias que pone a Haaland de cara al gol. La historia del Real Madrid siempre ha premiado la generosidad entre sus estrellas. La clave del éxito de los Galácticos fue que, a pesar de sus egos individuales, entendieron que la gloria colectiva era el camino a la inmortalidad. Si Vinicius puede asimilar esta lección, la dupla Haaland-Vinicius no será una confrontación, sino una sociedad imparable basada en la eficiencia y el espectáculo. 9. La convergencia comercial. Vinicius en TikTok, Haaland en Silicon Valley.
La decisión de retener a Vinicius y fichar a Haaland se apoya en una estrategia de convergencia comercial brillante. El Real Madrid necesita a Vinicius para dominar el mercado de la generación Z y el mercado latinoamericano. Su estilo de juego, su look y su actividad en plataformas como TikTok e Instagram lo convierten en el ícono street ideal. A Haaland, por el contrario, atrae al mercado asiático, al europeo del norte y al de la eficiencia. Su marca está asociada a la máquina, el récord y la ciencia deportiva. Al tener a ambos, el Real Madrid cubre todos los nichos de mercado globales, desde la lifestyle hasta la alta competición. Las negociaciones de derechos de imagen con Haaland incluyen cláusulas de expansión asiática muy agresivas, mientras que el acuerdo con Vinicius se centra en la explotación digital y la venta de camisetas en América. Juntos, no solo son un ataque imparable en el campo, sino una máquina de generación de ingresos sin precedentes. Florentino Pérez ha visto que el coste salarial se compensa con creces con la capacidad de marketing de esta dupla. Esto es la economía del fútbol moderno en su máxima expresión. La sobrecarga de la defensa, el vacío que Bellingham y Valverde explotarán. El impacto táctico de la dupla Vinicius-Haaland va más allá de la delantera, afecta directamente al trabajo de los mediocampistas. El plan de Xabi Alonso es simple, sobrecargar el área con la presencia de Haaland, forzando a los dos centrales rivales a centrar su atención en él, y utilizar la velocidad de Vinicius en el canal interior para dividir a los defensas. 16. La guerra psicológica del escudo, el Real Madrid y la silla vacía. La cúpula del Real Madrid, liderada por Florentino Pérez, no solo negocia con números, libra una guerra psicológica contra el entorno de Vinicius Jr. Esta estrategia es un clásico en el Real Madrid, apelar a la historia y al sentimiento de pertenencia para neutralizar la ambición financiera. El arma secreta es la silla vacía. El club ha retrasado deliberadamente el anuncio de la oferta salarial final, dejando que el jugador y su agente se consuman en la incertidumbre. La silla de la mesa de negociación, en Valdebebas, permanece vacía por días, mientras los medios afines al club filtran historias sobre la humildad de Bellingham o la disciplina de Kroos. El mensaje subliminal es poderoso: el Real Madrid te necesita, pero no te ruega. La grandeza del escudo debe ser la principal motivación. Los directivos han utilizado encuentros informales para recordarle a Vinicius su trayectoria única. Llegó siendo un niño, fue objeto de burla, superó el caos y se convirtió en leyenda. Quiere tirar todo eso por un puñado de millones que, a la larga, ¿solo harán una diferencia marginal en su fortuna total? El club le recuerda constantemente los casos de jugadores que eligieron el dinero sobre la gloria, el más citado, el de Figo en el sentido inverso, eligiendo el dinero y el prestigio del Real Madrid sobre la lealtad al Barça, o más recientemente, las salidas menos gloriosas por altos salarios. La estrategia es simple: hacer que el dinero parezca vulgar al lado de la inmortalidad que ofrece el Real Madrid. Vinicius es joven, y para esta generación, el legado de la imagen es tan importante como el saldo bancario. Florentino lo sabe. ¿Es efectiva esta guerra psicológica basada en el escudo y la historia, o la nueva generación de futbolistas solo responde a las cifras netas? 17. El agente en la sombra, la visión de patrimonio y el largo plazo. El verdadero obstáculo en la negociación no es Vinicius, sino su agente y su family office. Esta es la clave que la prensa generalista a menudo pasa por alto. La gente de Vinicius no mira el salario de un año, sino el patrimonio a 20 años del jugador. Para ellos, el contrato del Real Madrid debe ser un instrumento de gestión de patrimonio a largo plazo. La demanda de un salario tope se sustenta en la necesidad de maximizar los ingresos fiscales en el corto plazo, aprovechando regímenes fiscales favorables en España para deportistas de alto nivel antes de que puedan cambiar. Además, el agente exige una estructura de derechos de imagen más favorable de lo habitual. El Real Madrid tradicionalmente se queda con el 50% de los derechos de imagen de los jugadores, pero el entorno de Vinicius exige una división 60/40 o incluso 70/30 a favor del jugador. Esta diferencia, a lo largo de 5 años, representa decenas de millones de euros. La otra exigencia clave es la indexación a una cesta de divisas para proteger el patrimonio del brasileño de las fluctuaciones del euro. El agente ve el contrato no como un pago por jugar, sino como una inversión blindada. Florentino, por su parte, cede en el porcentaje de derechos de imagen secundarios, los que no están ligados a los patrocinadores principales del club, pero se mantiene firme en el porcentaje de bonificación por títulos y rendimiento. La negociación es una batalla entre un club que quiere estabilidad y un agente que quiere maximizar el capital. 18. La infraestructura de rendimiento de Alonso, el PI de la asistencia a Haaland. Xabi Alonso ha introducido una nueva métrica de éxito en Valdebebas, el PI, Key Performance Indicator, de la asistencia a Haaland. Esto es parte de su plan para asegurar la coexistencia táctica. El entrenador vasco no solo exigirá goles a Haaland y regates a Vinicius,
exigirá pases de ruptura y asistencias directas de Vinicius al noruego. El cuerpo técnico utilizará Big Data y análisis de video para cuantificar el valor de la asistencia, el assist value, del brasileño en el nuevo sistema. Esta métrica será un factor clave en la evaluación interna de Vinicius. Si el jugador acepta el nuevo contrato, este vendrá con cláusulas de bonificación ligadas directamente al número de asistencias decisivas que dé a Haaland. El objetivo es cambiar la mentalidad del brasileño. No se le paga solo por la explosión individual, sino por ser el facilitador letal de la máquina goleadora.